Hola, mi nombre es Verónica Burón. Soy neuróloga pediatra que trabajo en Clínica Alemana en el Centro del Niño y hoy junto a Paula Rothammer, una de nuestras psicólogas del Centro del Niño, vamos a hablar de la autonomía, de la importancia de esta para el buen desarrollo del niño y un buen éxito en todo lo que tiene que ver en el quehacer escolar. Así que ahora vamos a empezar con la presentación para poder darles algún pincelazo y ojalá les sirva de cómo podemos ir fomentando la autonomía y por qué es importante la autonomía. Entonces, sigue acá. Ya. Bueno, la autonomía es la capacidad de elegir qué comportamiento, o sea, qué conducta voy a emplear para poder ir consiguiendo mis objetivos con la automotivación. Esto va a permitir que yo tome las decisiones por mí mismo, que resuelva los problemas, todo basado en las opiniones y decisiones según los propios intereses, es decir, no tanto en los intereses de las segundas personas, de los papás en este caso, sino que también respetando cuáles son los intereses del niño. La autonomía, fomentar la autonomía tiene muchísimos efectos positivos. Tiene efectos positivos sobre las relaciones sociales, sobre la autorregulación, sobre la autoestima, sobre la adaptación escolar. ¿Por qué? Porque en lo que es las relaciones sociales nos va a ir dando más seguridad para aproximarme a las otras personas. La autorregulación es algo que es importantísimo para el desarrollo del niño, ¿no es cierto? Eso está en todo. La autorregulación se refiere al control de los pensamientos, de las emociones y de las conductas, para que nosotros logremos, ¿no es cierto?, alcanzar un objetivo. Aquí está, ¿no es cierto?, esto de poder manejar mejor las frustraciones, de poder posponer algunas cosas que me gustaría hacer para lograr, para hacer, por ejemplo, las tareas, pospongo el ir a ver televisión, o sea, necesito una autorregulación. Y obviamente que si yo soy autónomo, voy a tener mejor autoestima, porque voy a saber cuáles son las herramientas con que cuento, voy a saber valorarme a mí mismo. Y todo esto va a ayudarme a que yo tenga una mejor adaptación escolar. Pero todas estas cosas se imbrican unas con otras y todas están múltiples veces relacionadas, ¿no es cierto? Las relaciones sociales, mejora la autoestima mejora mis relaciones sociales, es decir, todo está muy relacionado y por eso es importante fomentarlo todo. Entonces en el niño vamos a favorecer los estudios, dicen, ¿no es cierto? Y han demostrado que uno, si fomenta la autonomía, y esto se hace desde bien pequeño, el niño va a favorecer la persistencia, es decir, la perseverancia en las actividades, va a tener un mejor rendimiento académico y va a ayudar a que aumente la retención y la profundidad de los aprendizajes. En la sala de clase, entonces, todo esto lleva a que yo tenga emociones positivas, un mayor placer en el trabajo académico y tenga una mayor satisfacción de todo el quehacer del colegio. Entonces vamos a promover un mayor compromiso del niño, un mayor bienestar emocional, vamos a favorecer aprendizajes conceptuales superiores con una apertura de cambio, es decir, también tener la flexibilidad de cambiar, si es que yo veo que por un rumbo me va mal, buscar otra salida para encontrar las soluciones. Vamos a tener una mejor retención y entonces todo esto va a llevar a que tengamos un mayor éxito académico. Entonces, la autonomía se basa en dos teorías principalmente, la de la autoeficacia y la de la autodeterminación. Estos tienen diferentes conceptos que en realidad están bastante imbricados y se mezclan y algunos son un poquitito repetidos. Pero ¿a qué nos referimos? La autoeficacia se centra más bien en la capacidad del niño para alcanzar los objetivos mediante el uso de la maestría y la confianza. ¿A qué se refiere la maestría? A tener las habilidades, a tener saber que yo soy capaz de hacer esto, ¿no es cierto? Entonces abarcan los conceptos de dominar una cierta habilidad, sentirme competente y sentirme confiado. Y la autodeterminación se basa más bien en cómo la motivación interna, la motivación intrínseca del niño le lleva a buscar sus necesidades básicas y de esta manera ir solucionando los problemas que se le pongan por delante. Es decir, también tiene que ver con las competencias, pero aquí también tiene mucho que ver con la autonomía del niño y con las relaciones. Entonces, el elemento clave, según esto, es la presencia o ausencia de motivación interna. Esta es la que nos va a llevar a definir si el niño va a ir alcanzando autonomía y en qué grado la va a ir alcanzando.
Por eso es muy importante tener claro que los papás y las mamás, los cuidadores, son centrales en el desarrollo de la autonomía. La autonomía no se refiere solamente a hacer las tareas, la autonomía se refiere a todo el quehacer que tiene el niño. Es importante la autonomía, ¿no es cierto?, cuando son chiquititos para que aprendan a comer, la autonomía, ¿no es cierto?, para que duerman solitos en sus piezas. Por eso es importante ir fomentando en todos sus ámbitos la autonomía. Y por eso es importante empezar a estimularla desde pequeño, desde tempranas edades hay que empezar a fomentar la autonomía. Es decir, hay que fomentar conductas que permitan acompañar al niño en el desarrollo para que éste alcance su independencia, y esto haciéndolo a través de un desarrollo positivo. En otras palabras, cuando el niño está buscando, hasta quiere hacer alguna cosa, hay que ayudarlo a lo mejor a encontrar la solución, pero que él encuentre la solución y dejarlo que él elija en cierta medida también qué es lo que quiere hacer y qué es lo que está, cómo quiere lograrlo, siempre y cuando esta cosa no sea riesgosa, obviamente. Entonces, el apoyo de la autonomía es una dimensión de la crianza que, por un lado, va a facilitar el desarrollo de las funciones ejecutivas de los niños, que son muy importantes en los aprendizajes, en los rendimientos, de eso hablar un poco más Paula, pero también reconoce las necesidades y los deseos del niño, y permitiéndole que éste tome sus propias iniciativas para seguir aprendiendo, para lograr solucionar el problema que tenga por delante. En este contexto, los niños van a tener la oportunidad de resolver sus propios problemas, y eso les va a ir produciendo mayor satisfacción y le va a ir demostrando que él cada vez más va a poder ir perfeccionando sus habilidades. Por el contrario, si nosotros tenemos una crianza controladora, esta va a ser exigente y dominante, y ellos, en este caso los padres, se van a entrometer en todas las actividades de los niños y van a tomar las decisiones por ellos. Y eso no es fomentar la autonomía. Al fomentar la autonomía, ¿no es cierto?, nosotros lo que vamos a querer ir logrando es que el niño por su propia motivación haga las cosas, y de tal manera que después sea una cosa intrínseca que nazca de él, seguir perfeccionándose y seguir adquiriendo más habilidades. Una crianza sensible y positiva, entonces, es aquella que apoya la autonomía, pero esto tiene que ser un ambiente de calidez, y tenemos que tener como papás la capacidad de respuesta, es decir, tenemos que tener la capacidad de hacer el feedback a los niños. No hay que confundir autonomía con abandono, o sea, no es decir autónomo, entonces dejo que el niño haga lo que quiera, que se suba a los árboles y saque la mugre, sino que nosotros lo acompañamos, los guiamos, le podemos ir poniendo preguntas, ¿no es cierto?, pero no que nosotros le resolvamos sus problemas, o que nosotros digamos esto es lo que tienes que hacer siempre, ¿no es cierto?, o que le impongamos ciertas cosas constantemente. Entonces, hay que empezar precozmente. El apoyo a la autonomía se ha visto que mientras más precoz, mejores resultados. Y estos resultados que vamos a tener en el preescolar, al hacerle seguimiento, se ve que se mantienen en mayor o menor grado también en la enseñanza básica y en la enseñanza media. ¿Qué quiero decir con eso? Que los niños a los que se les fomentó la autonomía a lo largo de toda su escolaridad van a tener mejores resultados, y van a ser niños que se van a sentir mucho más seguros de sí mismos, y van a poder ir adquiriendo ellos esta habilidad de hacer las tareas y hacer las cosas por sí mismos. Y esto, lo interesante es que es independiente del estrato socioeconómico, por ejemplo, de la familia, o del nivel educativo de la mamá. El favorecer la autonomía va a ser bueno en todos los ámbitos. Lo importante es tener una guía positiva, es decir, hay que dejar que el niño explore, que experimente y que tome sus propias decisiones, ¿no es cierto? Nosotros los guiamos, podemos ir haciéndole preguntas, pero no tomamos las decisiones al 100% nosotros. Y por el otro lado, tenemos que evitar tener un exceso de control negativo, es decir, evitar la excesiva crítica, no adelantarnos y darles las soluciones, sino que dejarlos, ayudarlos a que ellos encuentren las soluciones, porque eso le va a dar a ellos esa sensación de que ellos lo pueden por sí mismos, y no va a ser como casi decía, al yo hacerle las soluciones es como decirle tú no te la puedes y por eso lo hago yo, entonces lo estamos coartando, ¿no es cierto? Podemos guiarlo, como decía, podemos hacerles preguntas, podemos sugerirle algunas cosas, pero no inmediatamente dar la solución. Y tenemos que estar ahí dispuestos a dar los feedback, es decir, cuando nos dicen alguna cosa que quieren hacer, cuando nos están proponiendo algo, nosotros debemos estar ahí
para ayudarlos a que, como quien dice, responderle sus preguntas y monitorizar, pero no hacerle las cosas a ellos. Pero sí tenemos que estar ahí a su lado guiándolos. No es que queremos que los dejen solos. Incluso hay muchos trabajos que demuestran que los papás, que, como quien dice, cuando estamos en la cosa académica, socializan la parte escolar, que es distinto a quedarse al lado del niño y ser el sargento que para hacer las tareas, pero que le preguntes, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda? Esos papás, esos niños les va a ir muy bien en la cosa académica. Se ha demostrado que el estar como un sargento al lado, a largo plazo, el producto final, por decirlo así, no es el mismo. Entonces, ¿cuáles serían los efectos negativos si nosotros no fomentamos una autonomía del niño? Por ejemplo, tenemos una crianza con un exceso de sobreprotección. Todo esto va a ir creando inseguridad, va a ir creando falta de exploración, y al tener esta falta de exploración vamos a tener diferentes problemas en el desarrollo, problemas emocionales, vamos a tener pocas experiencias. Así, si nosotros queremos ver este esquema que es bien imbricado, tenemos, ¿no es cierto?, padres que pueden ser muy sobreprotectores, como se dice hoy en día los papás helicóptero. Por otro lado, hay algunos estudios coreanos que hablan de la diferencia entre lo que son los papás acompañantes versus los papás manager, estos papás que están muy metidos en la cosa escolar, que ya le tienen más o menos elegida la carrera y en qué universidad tienen que estudiar. Entonces ahí se ve la diferencia de cómo es lo que va sucediendo a lo largo de su desarrollo. Entonces, si no vamos fomentando la autonomía, lo que se va a producir, se va a restringir la capacidad exploratoria. Entonces, hay que tener en cuenta en todo esto en que vamos a ir fallando lo que es la motivación intrínseca, y vamos a ser niños que vamos a ser motivados solamente por la cosa extrínseca, es decir, de los padres, y esa no tiene a largo plazo buen resultado. En esto también voy a nombrar bien cortito esto del concepto de la capacidad, porque no es infrecuente que digan, no, yo no soy bueno para la matemática porque en mi familia nadie es bueno para la matemática. Entonces eso es casi una profecía autocumplida. Entonces hay que tratar de inculcar que las capacidades es una cosa que se puede ir fomentando. ¿A qué me refiero? Que resulta que yo puede que no sea perfecto, pero si yo con el ejercicio, con ir usando esa capacidad, la voy a ir perfeccionando y va a ser mejor. Y una cosa importante es también lo que sucede, y no lo podemos evitar, es la comparación social. Ahí lo que tenemos que tratar de fomentar es más bien que el niño se vaya motivando a compararse consigo mismo y ver cómo voy avanzando mis habilidades y lo que he podido ir logrando, más que estar comparando con los compañeros. Es importante aquí la labor de los profesores en esto, para que el niño se pueda ir motivando en forma positiva y no que le cortemos las alas. Bueno, toda esta restricción de la capacidad exploratoria va a llevar que los niños no desarrollen seguridad en sí mismos. Cuando un niño no es seguro, ¿qué es lo que pasa? Nos ponemos ansiosos, nos cuesta más regular las emociones, y como habíamos dicho, ¿no es cierto?, las emociones es importante regularlas, la autorregulación es importante para todo el quehacer, y aquí también es importante para las relaciones sociales. Y así se imbrican, una cosa va llevando a la otra, pero vamos a tener una baja autoestima. Con una baja autoestima, obviamente que tenemos una sensación que somos ineficaces, lo que va a ir produciendo angustia, y así a lo largo del tiempo este niño no va a tener ese bienestar, no va a tener esa alegría del aprender, no va a tener esa alegría de ir al colegio. Por lo tanto, es muy importante que el niño sea un niño seguro para que pueda ir al colegio en forma segura. Entonces, si nosotros fomentamos la autonomía, por un lado vamos a tener que van a ir mejorando las funciones ejecutivas, que nos van a ayudar mucho en el aprendizaje, se va a hablar un poco más, Paula, y todo esto, tanto las funciones ejecutivas mejores como el fomento de la autonomía, va a llevarnos a que el rendimiento escolar sea mejor. Y lo más importante aquí es que este rendimiento escolar se ha visto que se mantiene, no tanto el rendimiento, pero esta autonomía, esto de querer explorar las cosas por sí misma, el tratar de ir mejorando yo mismo, se mantiene a lo largo de toda la escolaridad del niño. Entonces, aquí podemos ver que es importante que nosotros no sobreprotejamos al niño. Uno siempre tiene que estar al acecho de que no se hagan daño, ser cuidadoso, que no tengan accidentes, pero
pueden tener pequeñas caídas. Y lo importante es que ellos aprendan a levantarse y busquen otras soluciones. Y de eso se trata el aprendizaje. Si nosotros no hacemos esto, el niño va a ser más inseguro. El niño va a tener mucho más ansiedad de separación, entonces le va a costar, por ejemplo, dormir solo. Aquí le pusimos no se ensucian, son niños que son más o menos de salón. A mí me gusta cuando los niños vienen de colegio que vengan bien cochinos, con los pantalones rotos, porque quiere decir que jugaron, lo pasaron bien. No tenemos que sobreproteger, como está este niñito en el frasco, tanto a nuestros niños, sino que tenemos que darles alas, pero siempre al cuidado de nosotros y nosotros guiándolos para que en esto sean exitosos. Muchas gracias. Ahora le voy a dar paso a Paula Rothammer, que es nuestra psicóloga del Centro del Niño, así que las dejo con ella. Como dijo la doctora Burón, mi nombre es Paula Rothammer, soy psicóloga de niños y adolescentes y trabajo aquí en el Centro del Niño de la Clínica Alemana. Lo que estaba diciendo acá, en el fondo, es que las experiencias que viven los niños permiten el desarrollo de herramientas, ¿sí? Y esas herramientas, ¿cierto?, en definitiva, les van a dar la seguridad que necesitan para poder enfrentar el mundo. Ahora, la exploración, ¿no es cierto?, favorece la autonomía y la independencia, que uno a veces habla de autonomía e independencia como si fueran dos conceptos iguales, ¿sí? Pero tienen sus matices y yo creo que es importante un poco aclararlo, ¿ya? La autonomía tiene que ver con la toma de decisiones, ¿cierto? Con la toma de decisiones basadas en los propios intereses, ¿ya? La capacidad para resolver problemas. Y la independencia tiene más que ver con conductas, ¿ya? Es decir, con conductas que tienen o que implican desarrollar cierto grado de libertad con respecto a las demás personas, ¿ya? Principalmente los padres, en fin, como abrocharse los zapatos, abrocharse la blusa, la cotona, el colegio, en fin. Ahora, ¿por qué es importante hacer la precisión? Porque puede ser que a veces, ¿cierto?, hay un niño que puede ser autónomo en su capacidad de toma de decisiones, ¿ya? Es decir, pero no necesariamente independiente, ¿ya? Y esto puede darse por dos razones. Una, porque aún no ha desarrollado, ¿cierto?, esa capacidad de poder ser independiente, como por ejemplo, no sé, lo mismo que estamos viendo, la imagen que estamos viendo aquí, abrocharse los zapatos, o bien puede haber una condición específica del neurodesarrollo que hace que ciertas conductas se vayan desarrollando en el tiempo a distintos ritmos, lo que no significa que no sea autónomo. Ahora, en esto de la autonomía y la exploración, ya lo mencionó también la doctora Burón, ya es súper importante tener claro que no significa dejar solo a los niños o a las niñas, ¿cierto? Es decir, en esto es fundamental la guía positiva, ¿sí? El ir acompañando este proceso de exploración para, de alguna manera, fomentar que los niños vayan resolviendo los problemas, sin resolverlos uno, ¿cierto?, por ellos. Y a la vez es muy importante que se vayan poniendo límites, ¿cierto? Y que los niños aprendan a ir entendiendo cuáles son los límites que los padres van poniendo, ¿cierto? A veces los niños van a querer explorar algo y la verdad es que no pueden porque es peligroso, porque es riesgoso o simplemente porque la familia no está de acuerdo. Entonces los niños tienen que ir acatando esos límites. Y en esto es muy importante que entendamos que poner límites ya no es, lo podemos hacer sin criticar, es decir, podemos poner límites sin ejercer este control negativo que explicaba la doctora Burón recién. Ahora, ¿qué pasa con la autonomía en el ámbito escolar? Bueno, la verdad es que se aplican los mismos principios que hemos estado hablando ahora, ¿ya? Y en esto el rol de los, aquí se agrega, ¿cierto?, el rol de los profesores, ¿ya? Que debieran aplicar los mismos principios de ir siempre promocionando que los niños vayan resolviendo sus propios problemas, vayan explorando, ¿cierto?, vayan llegando a sus propias conclusiones, ¿ya? Pero además de eso quisiera señalar dos temas que me parecen muy importantes. Uno es la importancia de la motivación en el aprendizaje, ¿ya? Sabemos que si no hay motivación, el aprendizaje va a ser cuesta arriba, ¿ya? Y lo otro que quisiera señalar es la importancia de incorporar una visión del desarrollo en las expectativas también que uno puede tener de la autonomía y de la independencia en el desarrollo de los niños. Ahora,
y esto es algo que es muy claro, ¿cierto? Un niño autónomo, ya, un niño que se siente capaz, un niño que se le ha reconocido, ¿cierto? Que tiene herramientas, ya va a estar más motivado, va a sentir más motivación, ¿ya? Y esto llevado al plano académico, ya podemos dar un ejemplo, por ejemplo la lectura, ¿ya? Si un niño desarrolla, ¿cierto?, esta autonomía en el hábito de la lectura, ya va a desarrollar más motivación, y eso va a significar que las emociones que estén ligadas a todas las actividades que tengan que ver con lectura van a ser positivas, ¿ya? Entonces un niño que va a estar mucho más receptivo, que va a tener mayor compromiso, ¿ya? Y eso sin duda que va a afectar las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Son las funciones cognitivas que necesitamos y que necesitamos poner en marcha para poder llevar a cabo nuestras metas, ¿ya? En todo orden, ¿ya? Desde metas que podamos tener en la casa, como también escolares, ¿ya? ¿Cuáles son estas funciones? Por ejemplo, la atención, la concentración, la inhibición, la organización. Entonces, un niño que está motivado, ¿ya? Es un niño que va a poder desplegar con mayor eficiencia y con mayor facilidad estas funciones ejecutivas que son vitales para el desarrollo y para alcanzar las metas, ¿ya? Y un niño que es más autónomo, ¿sí?, va a producir que toda esta cadena de situaciones se den en forma positiva. Ahora, hablando de la motivación, ya lo señaló la doctora Burón, bueno, una de las teorías acerca de la motivación, ¿cierto?, habla de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿ya? Cuando hay motivación intrínseca, es cuando hay motivación hacia la tarea misma, ¿ya? Y no es necesario poner un refuerzo para motivar, ¿ya? Es decir, lo que hablábamos, por ejemplo, recién de la lectura, ya hay niños que tienen una motivación intrínseca hacia la lectura, es decir, la tarea les interesa por sí mismo, les gustan las historias, les gustan las lecturas, fantasean con los libros, y eso hace, ¿cierto?, que la tarea sea mucho más fácil para ellos cumplir, ¿ya? Y esto claramente que favorece la autonomía, es decir, los niños, los que les encanta leer, van a su pieza, leen en la noche, en fin, piden libros, ¿ah? Pero luego, ¿no es cierto?, hay otro grupo de niños que no, ¿ya? Y aquí podríamos hablar de la motivación extrínseca, es decir, cuando la tarea por sí misma no motiva, ¿ya? Y en esto podemos dar muchos más ejemplos, no solo de la lectura, ¿cierto? ¿Y qué hacemos entonces cuando la tarea misma no motiva? ¿Ya? Cuando quizás tampoco se siente autónomo, cuando siente que no es capaz, ¿ya? Y en estas ocasiones, a veces es importante poner un refuerzo, ¿sí? ¿Y qué significa poner un refuerzo? Significa poner una consecuencia positiva, ¿sí?, que permita que ese niño agarre motivación. No, ahí. Por ejemplo, acá en esta imagen es bien ilustrativa. Acá, bueno, hay una niñita que claramente no está motivada, ¿cierto? Y probablemente aquí no se siente competente, no tiene quizás la guía para poder sentirse autónoma y motivada, ¿ya? Y quizás para que logre la tarea va a necesitar un refuerzo. Ahora, esta consecuencia, como digo, y quizás aquí podríamos hablar un poquito de qué es lo que es un refuerzo, ¿sí? En el fondo el refuerzo es una consecuencia, ¿ya? Que permite regular la conducta, ¿ya? Y la regula ¿por qué? Porque los niños logran motivarse, ¿no es cierto?, a cumplir con una meta, ¿ya? Ahora, uno debiera poner un refuerzo cuando hay dificultad en llegar a la meta, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque no hay motivación o porque hay alguna dificultad mayor, ¿cierto?, que hace que ese niño requiera un esfuerzo adicional. Es decir, uno no pone un refuerzo o una consecuencia positiva frente a una tarea que el niño fácilmente logra o uno sabe que fácilmente logra. Ahora, un refuerzo o una consecuencia positiva debiese entregarse siempre acompañado de palabras que permitan hacer sentir al niño o la niña competente, que se valore su esfuerzo y que permita hacerlos sentirse queridos o queridas, ¿ya? Es decir, una consecuencia positiva no es una cosa instrumental solamente o una cosa material, ¿cierto?
¿Por qué? Porque lo que queremos es, a través del refuerzo, generar motivación en los niños. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que genera la motivación? Es ese refuerzo que tiene que ver con el decirle palabras al niño que realmente lo hagan sentir bien. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Los niños desarrollan motivación intrínseca a la tarea que se les está pidiendo, porque se sienten competentes, queridos, valorados en esto. Ahora, claramente un niño autónomo desarrolla más motivación intrínseca, ¿ya? Y a partir de esto, ¿cierto?, logra poner en marcha de mejor forma sus funciones ejecutivas, como por ejemplo, mantener la atención, inhibir distractores, lograr memorizar, organizar su trabajo en torno a una meta. Ahora, ¿qué cosas chiquititas podemos hacer para ir desarrollando motivación? Por ejemplo, reforzar los pequeños avances, ir dando responsabilidades a medida que crecen, dejar que se equivoquen, dejar que tomen sus propias decisiones, no hacer las cosas por ellos. Y eso a veces es un error que cometemos los padres con las tareas escolares, ¿cierto? Y permitir la autoevaluación, es decir, que los propios niños puedan corregirse a sí mismos y puedan detectar dónde pudo estar el error para que vayan encontrando herramientas para poder solucionar el problema que aparece. Ahora, ¿qué pasa cuando con estos dos conceptos, con la autonomía, con la independencia y con la motivación también, en condiciones o ciertas condiciones del neurodesarrollo, como por ejemplo el déficit atencional? Es mucho más difícil, ¿sí? Ahora, sabemos que en el déficit atencional, y doy este ejemplo del déficit atencional como una condición del neurodesarrollo, porque una de las condiciones que más vemos, ¿cierto?, en la práctica clínica y que también se ve en la sala de clase, ¿ya? ¿Qué pasa? Que hay un desarrollo disarmónico, ¿cierto? Es decir, hay habilidades que están dentro de lo esperado, pero hay otras habilidades que están un poquito más bajo lo esperado y quizás otras que están sobre lo esperado. Y hay una inmadurez en la puesta en marcha de las funciones ejecutivas, y los niños requieren un mayor esfuerzo para motivarse, ¿ya? Es decir, en ciertas condiciones del neurodesarrollo, claramente que es un desafío para los padres poder estimular la autonomía y la independencia, sobre todo en aquellas áreas que están un poquito más descendidas. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿podemos exigirle por igual? Si sabemos que hay ciertas áreas que pueden estar un poquito más descendidas. Bueno, la verdad es que no tengo la respuesta definitiva, pero probablemente ya en algunas cosas sí y en otras cosas no, ¿ya? ¿En qué cosas sí? En las que sabemos, ¿cierto?, que no le cuestan, ¿ya? Es decir, podemos observar, ¿cierto?, la conducta o las habilidades, ¿cierto?, y establecer una línea base, es decir, ¿cuánto pueden lograr los niños en distintas áreas? Y cuando detectamos que hay un área que está un poquito más descendida, ¿cierto?, entonces quizás ahí no podemos exigirla de la misma forma, ¿ya? Ahora, la meta siempre está. Lo que tenemos que hacer es ir avanzando gradualmente hacia el logro de la meta. Ahora, esta graduación reconoce, o sea, esta graduación permite reconocer, ¿cierto?, cuáles son las capacidades que puede realizar y desde ahí poder estimularlo a seguir adelante con tareas que son más complejas de forma gradual, hasta llegar a la meta, porque si no, caemos en el riesgo de sobreexigir y terminar estresando, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos para los niños? Y con esto terminamos, ¿sí? Nosotros queremos niños que se sientan seguros de sí mismos, ¿ah? Y eso es lo que queremos todos, ¿no? Y para sentirse seguros de sí mismos, tenemos que dejarlos explorar, tenemos que dejar que puedan resolver sus propios problemas, tenemos que acompañarlos en el desarrollo, guiarlos positivamente, tenemos que evitar el exceso de crítica, tenemos que ayudarlos a que vayan reconociendo en el camino sus propias herramientas para poder ir enfrentando el mundo, ¿sí?, y todas las cosas que se le van a ir presentando. Bueno, con esta diapositiva terminamos nuestra exposición. Estamos dando término, ¿sí?, a nuestra charla de hoy. Esperamos que haya sido útil.
que podamos Gracias haber por la conectado paciencia de habernos escuchado. también. Y, Y esperamos que la próxima vez sea presencialmente para poder ver las caras, porque esta cosa no es lo mismo. Pero bueno, de alguna exacto, manera esperamos poder haber aportado algo. Muchas así es. gracias. Muchas gracias.